Hola, siguiendo con el desarrollo del curso de dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, estamos en el capítulo 18, que trata sobre cinética de cuerpos rígidos desde los métodos de trabajo y energía, del libro del autor Hibeler. En este caso, vamos a resolver el problema que está mostrado, que trata de una barra en movimiento plano general, la cual cambia de posición y está conectada a un resorte. Este problema es de la 9ª edición del libro de dinámica del autor Beer. Vamos a leerlo y dice que los extremos de una barra AB de 9 libras están restringidos a moverse a lo largo de ranuras cortadas en una placa vertical. Ese dato es importante para saber que actúa la gravedad en la forma que se indica. Un resorte con la constante dada se fija en el extremo A, de manera que su tensión es 0 cuando el ángulo es 0. Entonces, tenemos que poder analizar la condición cuando este ángulo que tenemos por aquí valga 0, de modo que este punto B se coloque por acá y el punto A pues evidentemente se coloque más atrás. Aquí va a estar A y aquí va a estar B cuando estemos en la posición del ángulo igual 0. Hay que recordar que la longitud del resorte en su estado sin deformar es fundamental para poder calcular la energía elástica contenida en un resorte o el trabajo que desarrolla o que recibe el resorte. Entonces, volviendo a que cuando el ángulo es 0, la tensión es 0, nos dicen que si la barra se suelta desde el reposo, precisamente cuando el ángulo es 0, queremos determinar la velocidad angular de la barra y la velocidad del extremo B cuando el ángulo es igual a 30 grados. ¿Por qué tenemos un problema de energías aquí? ¿Cómo sabemos que es un problema de energías? Bueno, lo primero que hay que recordar es que todos los problemas se pueden hacer por todos los métodos, nada más que algunos métodos resultan mejores que otros en ciertos casos. En este problema particular vamos a tener primero la barra, como dijimos, por aquí, y segundo en la posición mostrada con un ángulo de 30. Entonces tenemos un cambio de posición de la barra. Cuando hay dos estados, normalmente se trata de energía. Además, no nos están hablando de un delta T. ¿Por qué digo que no nos están hablando de un delta T? Porque si nos estuvieran hablando de un delta T, probablemente sería conveniente utilizar las técnicas de impulso y cantidad de movimiento. Se toman las fuerzas y se trabajan como fuerzas impulsivas. En este caso, vale la pena preguntarse si estamos hablando de fuerzas. Bueno, hay fuerza del resorte, hay una fuerza de la gravedad y estas fuerzas podrían ser impulsivas o podrían realizar un trabajo sobre el objeto. De nuevo, si nos hablaran de tiempo, podríamos pensar en fuerzas impulsivas, pero en este caso nada más nos hablan de dos posiciones. Por esa razón, decidimos hacerlo por energía. Muy bien, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que como nos hablan de velocidades angulares y de velocidades de un punto, pues probablemente vamos a tener que echar mano de la cinemática. Vamos a empezar a resolver nuestro problema. Entonces preparamos nuestro espacio de trabajo. Vamos a iniciar dibujando los dos estados del movimiento de la barra. La longitud del resorte es la longitud natural, la longitud sin deformar. Ahora, esta línea nos interesa porque esa longitud sin deformar, como ya habíamos mencionado, es necesaria de considerarse
para la energía o el trabajo del resorte. Ahora vamos a dibujar por acá, siguiendo esta misma línea, el estado 2, la longitud de la barra, que si la pasamos de pulgadas a pies, y queremos saber la distancia que se corrió nuestro punto A si restan a los 2,083 esta distancia que pueden calcular sin ningún problema. Esa distancia es fundamental porque la necesitamos para calcular la nueva energía que tiene el resorte, cuánto bajó el centro de masa de la barra. El centro de masa bajó 0,521 pies. Esa es la diferencia de alturas entre el centro de masa en la posición inicial y el centro de masa en la posición final. Ahora que tenemos toda esa geometría, debemos retomar del análisis cinemático. ¿Por qué un análisis cinemático? Porque la velocidad de V, que razonablemente va a ser hacia abajo, tiene que estar relacionada con la velocidad angular de la barra, que podemos sospechar que va en el sentido de las manecillas del reloj. Esas dos variables deben estar relacionadas porque cuando hagamos el planteamiento de energía vamos a tener las siguientes incógnitas. En el estado inicial no tenemos ninguna incógnita porque sabemos cuál es la deformación del resorte, que es 0, cuál es la posición del centro de masa y sabemos la velocidad del centro de masa también, que es 0. El centro de masa le vamos a llamar G y su velocidad inicial es 0. Entonces al inicio tenemos todas las variables conocidas, pero en la posición final no conocemos la velocidad de G, esa es una de nuestras incógnitas, y tampoco conocemos la velocidad angular de la barra, esa es otra de nuestras incógnitas. La placa está fija, entonces tenemos dos incógnitas y tenemos ¿cuántas ecuaciones? Únicamente una. ¿Cuál sería esa ecuación? Que la energía inicial es igual a la energía final. Únicamente tenemos una ecuación, es una ecuación escalar, solo resuelve para una incógnita y en principio tenemos dos incógnitas, la velocidad del centro de masa y la velocidad angular de la barra. Por esa razón, antes de plantear nuestra ecuación estrella de este capítulo, que es la ecuación de conservación de energía, vamos a hacer un análisis cinemático que nos permita relacionar la velocidad del centro de masa con la velocidad angular de la barra para poder reducir nuestra cantidad de incógnitas de 2 a 1. Muy bien, yo sé que ustedes ya hicieron la cinemática, conozco que esta es la dirección de la velocidad de A y esta es la dirección de la velocidad de B porque están en ranuras, no tienen más que hacer. Trazo la perpendicular de las velocidades, por lo tanto acá tenemos el centro instantáneo y la geometría del problema, pero a mí lo que me interesa es conocer la relación entre la velocidad angular omega, que aprovechando que acá está el centro instantáneo y viendo esta dirección de velocidades, puedo por la regla de la mano derecha saber que omega es horario. Con ese omega, a mí lo que me interesa es relacionarlo con la velocidad de G, la cual tiene que ir sobre la barra. ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es que no, y eso es un error típico que lo encontramos mucho en la solución de este tipo de problemas. Y yo los invito hoy a que no lo tengan. La velocidad del punto G va a ser perpendicular al radio que haya entre el centro instantáneo y el punto G. Entonces esa velocidad no va a ir necesariamente sobre la barra, de hecho no va sobre la barra. Entonces hay que utilizar un poquitito aquí de geometría. Del centro instantáneo a G tenemos una distancia de 1,04 pies.
por la teoría de centros instantáneos, si ya conocemos esta distancia, la velocidad de g se puede calcular como omega precisamente por esa distancia. Tenemos entonces la ecuación cinemática que relaciona nuestras dos variables de interés. Vamos a regresar a nuestro diagrama. Como en todos los problemas de energía, conviene definir un nivel de referencia para la energía potencial gravitacional, que lo vamos a poner justamente en el punto más bajo en el que llega G. Eso lo hacemos para que en el estado 2 la energía potencial gravitacional sea 0. Y bueno, ese nivel de referencia aplica también para el estado inicial. Recordemos que este es el estado inicial y este es el estado final. Muy bien, entonces nuestra ecuación estrella es que la energía inicial es igual a la energía final. Es un problema de conservación de la energía, puesto que no tenemos fuerzas como la fricción que disipen energía. Hablemos primero de la energía inicial. ¿Tenemos elástica? No, porque en este caso la longitud es la longitud sin deformar. ¿Tenemos cinética? No, porque las velocidades iniciales son 0. ¿Tenemos potencial gravitacional? Sí, porque pusimos el nivel de referencia en un punto que está por debajo de la línea original AB y tenemos una energía potencial gravitacional igual a M por G por H, donde H va a ser la altura entre nuestro nivel de referencia y la línea AB. Esto que está aquí sería H. La calculamos antes y entonces nuestra energía inicial va a ser básicamente la masa por la gravedad, que el enunciado nos dice que es de 9 libras, multiplicada por 0,521. Ahí voy a omitir también las unidades, que sería libra-pie. Muy bien, conocemos la energía inicial del problema, que vale decir, es la energía total del problema, porque tenemos un problema de conservación de la energía. Entonces, esa es la energía total del problema. Noten que la energía potencial gravitacional funciona igual para partículas que para cuerpos rígidos. Ahora es donde vamos a calcular nuestra energía final. Otra vez es una buena idea de tener el problema y que ustedes escriban la energía final. Nada de vectores por aquí arriba, porque no estamos trabajando con vectores de energía, es un escalar. Muy bien, yo sé que ya detuvieron el video, ya calcularon la energía final. ¿Cuál energía puede tener el cuerpo? ¿Potencial gravitacional? No, porque el centro de masa está en el nivel de referencia, entonces no tiene energía potencial gravitacional. ¿Energía cinética? Sí. ¿Energía elástica? También. ¿Cuál sería la expresión de la energía elástica? La energía elástica es un medio de K por X al cuadrado, donde esta X, en este caso que nos ocupa, es exactamente lo que habíamos llamado D en el diagrama anterior, la deformación del resorte en el estado 2 con respecto a su longitud sin deformar. Muy bien, esa es la elástica. Y ahora tenemos la cinética. La cinética, como ustedes recordarán, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero esa es la expresión para partículas. En cuerpo rígido es la velocidad del centro de masa de la barra. ¿Y estamos listos? No estamos listos, porque en cuerpos rígidos la energía cinética es la suma de la energía cinética traslacional del cuerpo rígido más
la energía cinética rotacional del cuerpo rígido. Muy bien, ahora sí tenemos nuestra expresión de energía final completa. Tenemos la energía elástica y la energía cinética, que tiene dos términos: término traslacional, término rotacional. Muy bien, este es un buen momento para escribir la energía cinética con los valores correspondientes. La energía final con los valores correspondientes. Así que lo vamos a hacer por acá. Tenemos que la energía final es 1/2. El valor de K es 36. Si trabajamos en pies, la deformación dijimos que era 0,279 al cuadrado, más otra vez 1/2, otra vez 1/2. Entonces voy a poner por acá una llave porque todos tienen 1/2 de la masa, que la masa sería 9 entre 32,2 por la velocidad de G, pero ya sabemos que la velocidad de G es 1,04 veces omega, eso va al cuadrado. Muy bien, este término que acabo de poner acá como 1,04 omega es VG, que es el producto de nuestro análisis cinemático del problema. Y ahora terminamos sumando el 1/2, que ya está en factor común afuera, por la inercia, que la inercia es 1/12 de la masa, que es 9 entre 32,2, por la longitud de la barra al cuadrado. Y finalmente tenemos omega al cuadrado. Si se dan cuenta, tenemos por acá una expresión para la energía final que depende únicamente de omega. O sea, en toda la energía final que hemos escrito, solo hay una incógnita, que es omega, y en la energía inicial no hay ninguna incógnita. Y tenemos que energía inicial es igual a energía final. De modo que si aplicamos lo que acabo de observar en un círculo como 1, la ecuación de conservación de la energía, llegamos a una ecuación escalar de primer orden con una incógnita, que les pido a todos los que están viendo este video que la escriban y la resuelvan. Si lo hacen correctamente, si regresan al triángulo que nos permitió calcular la distancia del centro instantáneo a G, y de esta forma hemos concluido nuestro problema de energía. Esperamos que les haya servido para profundizar y entender los conceptos del capítulo 18 de cinética plana de cuerpos rígidos por los métodos de energía y trabajo. Quedamos atentos a cualquier pregunta y les agradecemos mucho por su atención.